Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a la alcaldesa por venir a este acto y a Juanjo también por asistirnos esta mañana, ¿no? Y esta conferencia tiene su origen en una placa que estaba puesta en la calle Juan Abelló, el número 70, y yo la conocía porque siempre, bueno, por motivos personales, pues a mí, Jiménez de Asúa siempre me producía una especial emoción, ya que en su momento lo estudié un poquito, ¿no? Entonces, paseando nuevamente por allí, por el barrio, pues me encontré que la placa había desaparecido. En la placa pone lo siguiente: aquí vivió el ilustre jurista don Luis Jiménez de Asúa, Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, amigos y discípulos de Jiménez de Asúa, 1996. Bueno, pues la desaparición de la placa ha hecho que escribiéramos algún artículo, alguna referencia. Hemos ido a ver a la alcaldesa para intentar recuperarla. El ayuntamiento, la verdad, que se han portado excepcionalmente y han hecho todo lo posible. Incluso ha habido una pregunta en el Pleno hace 2 días en la que la alcaldesa pues da cuenta de todas las vicisitudes, diciendo que los propietarios nuevos del edificio, pues al no ser una placa que esté documentada en los archivos del ayuntamiento, pues no iban a ponerla. Más o menos es un poco lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, que el propietario del nuevo edificio no le parece oportuno poner la placa. Según me ha comentado esta mañana, la placa ya la tienen recuperada el ayuntamiento y bueno, y entonces este acto, por así decir, tiene su origen. Y hablando con Avenida Alonso, más conocida por nosotros como Belín, con la que tomamos habitualmente café por las mañanas, y que también es catedrática de Derecho Penal, que estuvo trabajando en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad de San Pablo. Tiene muchas monografías, artículos en la revista La Ley Penal, y es una especialista en violencia de género. Y entonces pues hablamos de Jiménez de Asúa y ella comentó que tenía la posibilidad de invitar a este acto a don Carlos García Valdés, que es un referente nacional en derecho penitenciario y que ha conocido y conoce perfectamente la obra de Jiménez de Asúa. Así que, bueno, yo sin más daros las gracias a todos los socios de la asociación y a los que habéis venido por interesaros en conocer y hablar sobre Jiménez de Asúa. Y para presentar a don Carlos García Valdés, pues, Belín, te di la palabra y nada, muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Gracias al colectivo Rousseau por la organización de esta conferencia y en su nombre a Félix Alonso, que es su presidente, y también al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que está hoy representado por su alcaldesa Carlota López Esteban. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Para mí es un honor presentar a mi maestro, que hoy va a disertar sobre la figura de Luis Jiménez de Asúa, insigne jurista y político. Pero antes de que empiece a disertar sobre Luis Jiménez de Asúa, permítanme que muy brevemente me refiera al conferenciante y explique un poco su currículum, porque, como verán, estamos ante un insigne jurista y merece la pena dedicar unos momentos a su presentación. Carlos García Valdés estudia en la Universidad de Alcalá de Henares entre los años 1964 y 1969. Uy, perdón, he dicho Alcalá de Henares. Pues bien, empezamos. Perdón, Complutense.
en 1964-1969, año en el que termina la carrera, en el que se colegia y empieza a ejercer ante el Tribunal de Orden Público. Allí, pues, defiende a las personas que estaban en ese momento encausadas por delitos políticos y allí también coincide con Gregorio Peces Barba, que es quien en 1972 le presenta a Enrique Gimbernat Ordeig, que será su maestro para siempre. Primero su director de tesis doctoral y después su maestro para siempre. Carlos García Valdés había venido colaborando con una revista progresista y antifranquista como era Cuadernos para el Diálogo, y precisamente en la sede de Cuadernos para el Diálogo es donde conoce a Enrique Gimbernat. Como digo, le dirige su tesis doctoral, que lee en el año 1974. Pero antes, y como consecuencia de las defensas que llevaba a cabo en el Tribunal de Orden Público, en el año 1972, y como consecuencia de la defensa de un estudiante de Ciencias Políticas, pues al ejercer su defensa, que se podía ejercer de aquella manera, como consecuencia de la época política en la que nos encontrábamos, es procesado por el Tribunal de Orden Público, expulsado de la universidad y declarado enemigo del régimen. A pesar de ello, él sigue con su trabajo. En 1974, como digo, lee su tesis doctoral dirigida por el profesor Gimbernat. Su tesis doctoral se llama La reforma del sistema penitenciario y ahí se encuentra ya el origen de la posterior reforma que él liderará de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esa ley supone un antes y un después en el derecho penitenciario de este país y un antes y un después en la historia también de Carlos García Valdés, que desde entonces va a estar vinculado a las instituciones penitenciarias. En el año 1977, el ministro de Justicia de entonces, Landelino Lavilla, le ofrece la posibilidad de dedicarse a la redacción de la nueva ley penitenciaria. Él es nombrado presidente de una comisión ad hoc y al final esa comisión está formada por 5 personas que son quienes realmente redactan la ley penitenciaria, la nueva ley penitenciaria que verá la luz en el año 79, un poquito después. Como digo, en estas fechas es cuando el ministro de Justicia le ofrece presidir esa comisión y él se pone a trabajar entusiasmado pues en la reforma de la ley penitenciaria. Con posterioridad, en 1978, el grupo terrorista Grapo asesina a Jesús Haddad Blanco, que a la sazón era el director general de instituciones penitenciarias. Un momento convulso en las cárceles españolas, de mucha violencia, de mucho motín, precisamente porque los presos comunes se sentían discriminados respecto de los presos políticos de aquella época. Pocos días después de este suceso, es el propio Landelino Lavilla quien ofrece al profesor García Valdés la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y él tarda apenas 24 horas en aceptar generosamente ese ofrecimiento y convertirse en el nuevo director general de instituciones penitenciarias. En sus propias palabras, él acepta ese cargo, tenía 31 años, lo digo para que lo tengan en cuenta como algo inevitable y tal vez deseado. Su desempeño dura 18 meses, el tiempo que tarda en cumplir con sus compromisos, que son pacificar las cárceles, por un lado, y por otro lado, redactar la Ley Orgánica General Penitenciaria. En el año 1979, el 10 de abril, el mismo grupo terrorista, el Grapo, vuelve a cometer un atentado contra Carlos García Valdés cuando salía del Ministerio de Justicia. Y porque se encasquilla la metralleta de uno de los terroristas, de uno de los asesinos, le tenemos hoy entre nosotros. Él sigue trabajando y en noviembre de ese mismo año, en septiembre, se publica ya como proyecto de ley, la ley penitenciaria, y comienza su tramitación parlamentaria. Todos los grupos parlamentarios realizan sus enmiendas, todas estas enmiendas se discuten,
se aceptan algunas de ellas, otras se pactan, otras se debaten, y es después en el Senado donde se aprueba por unanimidad y en el en el Senado donde se aprueba por aclamación y en el Congreso donde se aprueba por unanimidad. Se convierte en la primera ley orgánica de la democracia. Es la Ley Orgánica 1/79 de 26 de septiembre y desde ese momento hay un cambio sustancial, tanto teórico como práctico, en las instituciones penitenciarias de este país. Constituye un hito en la historia del derecho penitenciario y además no hay que dejar de lado el dato de que es la primera ley orgánica de la democracia. Es decir, ley orgánica porque reconoce derechos fundamentales a los reclusos, a los internos. Pocos días después de la aprobación de esta ley, Carlos García Valdés deja el cargo habiendo cumplido sus compromisos y regresa a su querida universidad. Pero regresa ya a la Universidad de Alcalá de Henares, ahora sí, donde se encontraba su maestro, Enrique Gimbernat, y donde él incorpora al plan de estudios la asignatura de Derecho Penitenciario, dotándola desde ese momento de autonomía académica. Carlos García Valdés tiene un perfil universitario extraordinario, tanto como investigador como docente. Como investigador tiene más de 190 publicaciones, más de 65 libros, más de 60 artículos, más de 35 publicaciones en libros colectivos, más de 118 recensiones bibliográficas. Y como docente alcanza la excelencia, de eso puedo dar fe, porque el Medioclase hace ya casi, pues yo qué sé, 50 años, Carlos. Yo creo que el año que viene hace ya 50 años de ese acontecimiento. Sus clases siempre han estado abarrotadas de alumnos y es un profesor querido, ha sido un profesor queridísimo, respetadísimo, ha recibido varias veces el premio al mejor docente de la Facultad de Derecho y ha sido nombrado padrino de muchas promociones. Algunos, además, hemos querido aprovecharnos de su sabiduría y primero hemos querido convertirnos en sus discípulos. A mí me dirigió mi tesis doctoral y muchos de sus discípulos de la escuela que él ha formado se encuentran hoy aquí presentes. Nos hemos aprovechado de su sabiduría, como decía, y primero nos ha dirigido la tesis doctoral y después nos hemos convertido ya, además de discípulos, después de tantos años, creo, Carlos, en verdaderos amigos. Nunca se ha desvinculado de la institución penitenciaria. Ha participado en todas las comisiones técnicas que el Ministerio ha formado para retocar la ley penitenciaria, muy poco, o el reglamento penitenciario, o incluso las oposiciones a los cuerpos técnicos de instituciones penitenciarias. Y además, desde el año 2004, el CIS de Córdoba, el Centro de Inserción Social, lleva su nombre en su honor. Son múltiples los honores que ostenta y, desde luego, no voy a decirlos aquí porque bueno, pues sería muy largo. Como he dicho, personalmente le conozco desde el año 76, en que me dio clase, y a él le debo toda mi carrera universitaria. Es una persona progresista, es una persona valiente, es una persona honesta, es una persona íntegra. Todo esto ya se lo decía en la introducción de mi tesis doctoral allá por el año 84, pero más de 40 años después sigo opinando lo mismo. Considero un privilegio ser su discípula y también su amiga, y agradezco de corazón que, con toda la amabilidad que le caracteriza, haya aceptado estar aquí hoy con nosotros. Querido profesor, querido maestro, querido Carlos, tienes la palabra. Gracias. Bien, se ha hablado de mí, pero yo vengo a hablar de don Luis Jiménez de Asúa. Agradeciendo las palabras de corazón de Avelina Alonso y, desde luego, de Félix, voy a empezar con mi disertación. Señora alcaldesa, teniente de alcalde, muy honrado por su presencia. Queridos discípulos, queridos amigos, Mercedes. Mi querida discípula, Avelina Alonso de Escamilla, catedrática jubilada
de Derecho Penal del CEU, San Pablo, me ha pedido intervenir en este acto con motivo del descubrimiento o la restauración de una placa con el nombre del venerado maestro, en la localidad donde ocasionalmente vivió. Abriendo mi Parlamento con estos folios que se adentran en la figura de uno de los grandes de nuestra disciplina. Don Luis Jiménez de Asúa, 1889-1970. Don Luis Jiménez de Asúa, esas son las fechas que he dicho. No voy a ser extremadamente extenso para no aburrir al auditorio, pero sí recordar en mi intervención la importancia de su pensamiento y de su obra entre los penalistas españoles. El nombre que lleva por título mi charla, Semblanza jurídica y política, entiendo que resume bien las dos facetas más relevantes del buen hacer de nuestro homenajeado. Jiménez de Asúa fue, sobre todas las cosas, un gran maestro. Lo demuestra el amplio grupo de excepcionales discípulos directos que en España tuvo y en Hispanoamérica, y sus escritos magistrales y numerosos de la disciplina punitiva, especialmente los 7 volúmenes de su Tratado de la Parte General, primera edición a partir de 1950. Los penalistas de mi generación veneramos su magisterio, también muchos del anterior, nuestros maestros, que siempre tuvieron al prócer entre sus preferidos, dignos de su permanente enseñanza y que nos introdujeron en sus extensos conocimientos. Yo me hice con todos los tomos disponibles de su mencionado tratado en el Congreso de la Abogacía de León de 1970. Lo que no recuerdo es cómo conseguí traerme en mi maleta todos ellos. Me había colegiado un año antes. Allí, además de pensar en el futuro de nuestro país e intervenir en el grupo de abogados jóvenes en el debate acerca de la pena de muerte, el Tribunal de Orden Público, los consejos de guerra y la asistencia letrada en los procesos, entonces vedada hasta el juicio oral, al representante en España de la editorial Losada le compré los tomos. En un stand... ¿Qué pasó? Bien. En un stand al efecto preparado. Los volúmenes de Jiménez de Asúa. No me había incorporado todavía a ninguna docencia. Sí al foro, pues mi maestro le conocí un año más tarde, pero intuí que el saber que me proporcionarían dichos textos influirían en mi comportamiento y actuación como abogado defensor. Y no me equivoqué. Aprendí en sus libros la llamada doctrinalmente parte general de la que luego fue mi asignatura, y comencé a consultar el resto de su obra, especialmente una monografía mágica, cuyo origen son las conferencias que dio en la Universidad de Caracas y antecedente resumido del tratado, sin notas, La ley y el delito, 1946 y sucesivas ediciones, que se fue adentrando en mí. Asimismo, poco tiempo después, Su libertad de amar y derecho a morir me pareció un texto valiente, rompedor y ejemplar para la época en que lo dio a la imprenta, en el 1938, modelo de reflexión interiorizada. Cuando conocí a mi maestro, el profesor Enrique Gimbernat Ordeix, como ha recordado doña Abelina Alonso, una tarde de verano de 1971, en el Consejo de Redacción de Cuadernos para el Diálogo, en un chalet de la calle Jarama, en el madrileño barrio del Viso, y hablando después de mi deseable futuro, me recomendó algunas primeras lecturas imprescindibles, y entre ellas apareció, como por ensalmo, la obra de Jiménez de Asúa. Me dijo que era difícil encontrarla todavía, pues nunca volvió del forzado exilio y el oficialismo le tenía repudio, pero que merece sobremanera la pena tenerla en cuenta. Yo le dije que ya poseía los tratados y algún otro libro del maestro. Mi adquisición de León me proporcionó, como ya he mencionado, mi primer acercamiento al gran penalista español. La ciencia penal de nuestro país no era gran cosa, y a principios de los años 30 del pasado siglo. Manuales que prácticamente eran comentarios al código vigente y a algunas de sus instituciones, y poco más. No existía el sistema. De ello se encargó Jiménez de Asúa. Estudió en Alemania, en Berlín, dominando el idioma con von Liszt, entendió allí sus avances dogmáticos y introdujo y explicó en nuestra universidad su obra.
El derecho penal cambió desde entonces. La teoría jurídica del delito, 1931, como así denominó una de sus primeras monografías técnicas, irrumpió en nuestra ciencia y luego en la jurisprudencia. Sin List, el retraso del derecho penal en su país hubiera sido digno de mención y en el nuestro, sencillamente, no habría existido hasta muchos años más tarde. Asúa inició la posterior senda de nuestros inmediatos y grandes penalistas, Gimbernat, Córdoba Roda, Cerezo, de acudir a Alemania a beber en las fuentes que se habían descubierto, y así sus respectivos maestros fueron Henkel, Maurach y Welsel, todos por ellos dados así a conocer y seguidos en nuestra doctrina, y desde entonces siempre estudiados por nosotros. No obstante, la tesis doctoral de Jiménez de Asúa no fue estrictamente de elementos del derecho penal. Se inclinó por una institución de moda en aquella época, cual la sentencia indeterminada. Quintiliano Saldaña se la dirigió y el que consideraba su verdadero maestro, Constancio Bernaldo de Quirós, prologó con ese título definitivo su novedosa investigación, en 1947. El título original fue El sistema de penas determinadas a posteriori en la ciencia y en la ley, 1913. El entonces discípulo escribió años después que tuvo una sensación de autoscopia, de premonición, de verse fuera de sí mismo en una realidad de futuro cuando se entrevistó con él. Luego Asúa hizo experimentar lo mismo a sus elegidos. Posteriormente, don Constancio escribió ya en México, entre otras, una brillante obra de sencillo formato y genial contenido acerca del derecho penitenciario, al que el propio Asúa, sin embargo, dudaba atribuir el carácter de ciencia penal, acompañando esa denominación con un interrogante en sus escritos. En mi memoria de cátedra, 1986, recogí esta postura y no acabé de comprenderla. Muchas gracias. Además de las obras rigurosamente técnicas mencionadas, el Tratado, la Ley, Libertad de Amar, publicó importantes obras de divulgación científica, como sus artículos recopilados en los volúmenes de El Criminalista, a partir de 1940, o en su extraordinario Crónicas del Crimen, 1950, con casos criminales relevantes, el error judicial el asunto Grimaldos, el del crimen de Andalucía, a sangre fría, de Capote, el delito Matteotti, la ley del Lynch, etc., analizados desde la óptica jurídico-punitiva. Y, mientras tanto, ya en el exilio, seguía aumentando las ediciones de su tratado, sobre lo que volveré. El reconocimiento de don Luis Jiménez de Asúa fue casi unánime entre nuestros especialistas y los extranjeros. Muchos artículos y monografías a él se dedicaron. Únicamente los más cercanos al franquismo obviaron su ingente obra y su legado, pero no se encontraban entre los mejores. Los fueron dedicados dos grandes libros homenajes, 1964, con nota bibliográfica de Quintano en el Anuario de Derecho Penal, y 1970, donde escribieron los más conspicuos docentes y profesionales. De ellos tomamos eficaz y provechosa nota nuestros penalistas entonces jóvenes y manejamos los valiosos artículos que lo componían. Catedrático de la entonces denominada Universidad Central, Madrid, hoy Complutense, donde había cursado la licenciatura, en la vacante del profesor José María Valdés Rubio, tuvo numerosos y excelentes discípulos. Mi maestro, el profesor Gimbernat, dio cuenta de los argentinos en su gran artículo en el 50 aniversario de su fallecimiento en el Anuario de Derecho Penal. Su enseñanza era luminosa y actual, manejando siempre a la mejor dogmática y el derecho comparado. Algunos de los españoles contemporáneos le siguieron en el exilio americano. Él venía de la Guerra de España, como diría Pablo Neruda, hablando de sí mismo en los versos del Capitán. Y otros permanecieron en las universidades españolas, como Salamanca, Valencia o Murcia. Y así, entre los clásicos, acompañaron a Jiménez de Asúa, a quien tenía por su maestro, Bernaldo de Quirós, y fieles seguidores
como Mariano Jiménez Huerta, su ayudante en la cátedra de la Universidad Central, que colaboró con la máxima responsabilidad en el madrileño Instituto de Estudios Penales, antes Escuela de Criminología. Manuel de Ribacova, que había salido de prisión, donde trabajó en su tesis doctoral acerca precisamente del sistema penitenciario, o su asistente, Manuel López Rey, catedrático de La Laguna, que desembarcó después de su periplo americano en Cambridge, Inglaterra. La lejanía de nuestro país no fue una derrota para la ciencia penal, antes al contrario. La expansión de la misma fue uno de los logros de los penalistas distantes y, sobre todo, del maestro. Se quedaron en nuestras universidades, en la posguerra, Mariano Ruiz Funes, por muy poco tiempo, pues en el curso 1939-1940 fue deportado, marchando así también al exilio, ocupando su vacante Antonio Ferrer Sama, luego catedrático de la Complutense, al que conocía en nuestra facultad. En la ciudad del Segura escribió sus comentarios al Código Penal. Don Mariano fue premio Lombroso en Turín y escribió sobre la evolución del delito político, que tuve muy en cuenta cuando escribía al respecto en Cuadernos para el Diálogo en 1976, y acerca del delincuente y la justicia. El actual catedrático de Murcia, José Peris Riera, ha escrito un muy buen libro acerca de su pensamiento criminológico. Y José Arturo Rodríguez Muñoz, que fue respetado en su destino en la ciudad del Turia, hasta su muerte. Antón Oneca ocupó la cátedra de Salamanca en 1944, apoyado por el magistrado Adolfo de Miguel, con el que había sido coautor de unos buenos temas de acceso a la judicatura, después de extinguir pena privativa de libertad en el Valle de los Caídos, por haber formado parte de la sala que condenó a José Antonio Primo de Rivera por asociación ilícita. Jiménez de Asúa le había procurado su nombramiento como magistrado de la Sala Segunda, de lo penal del Tribunal Supremo. Don José Antón, ya jubilado, fue el presidente del tribunal de mi tesis doctoral en junio de 1974 en la Universidad Complutense. Asúa, como maestro y mentor, no mantuvo inquina a ninguno de los suyos que optaron por la docencia en España. Únicamente tuvo unas duras palabras para Arturo Rodríguez Muñoz en su derecho penal soviético, pronto olvidadas. La labor de ellos, los exilados y los presentes en nuestra docencia académica, fue excepcional en monografías y artículos técnicos. La teoría jurídica del delito que les enseñó Asúa se expandió por la academia. Incluso Rodríguez Muñoz, tal vez el más fino de todos, adelantó en su postrera lección inaugural de curso en Valencia las tesis finalistas de Welser. Asimismo, a diferencia de su maestro, fue un magnífico tratadista de la parte especial, modelo e imagen de otros libros posteriores en esta temática. La obra cumbre de don Luis Jiménez de Asúa, penalista, fue su tratado. Nunca la parte general en la disciplina había sido tan bien servida. Compone ciertamente una verdadera enciclopedia de conocimientos. Todos los fundamentos delictivos y los elementos que forman las instituciones aquí se encuentran recogidos, con sobreabundancia, orden y extremado rigor. Los tomos introductorios son un compendio de la ciencia penal universal. Toda doctrina de la inmensa mayoría de los países se halla reflejada en estas líneas extensas y generosas. Desde el pasado histórico a la época actual, la legislación correspondiente y todos los tratadistas y monografistas del derecho punitivo aparecen citados en los mismos. Desde países convencionales en nuestra ciencia, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, a otros prácticamente desconocidos en este campo, sus figuras doctrinales se mencionan, como siempre, con datos relevantes, o al menos llenos de interés. En conversación con mi maestro al respecto, siempre quería escucharle que esta proliferación de nombres en los dos primeros tomos se debía, además de a la exhaustiva y trabajo de recopilación de años, a la necesidad de vender libros a cuantas personas aparecieran reflejadas en los mismos. El exilio fue duro para el maestro madrileño y la necesidad se impuso en muchas de las ocasiones. Si su moral republicana quedó intacta, su economía no resultó ciertamente ilesa. Privado de su cátedra en Madrid, que obtuvo en 1918, y lejos de España, el usurpador de la misma, como llamaba a Eugenio Cuello Calón, tuvo una forma de ejercicio de la docencia muy diferente. Las tesis doctorales y las oposiciones se celebraban en Madrid,
y así se controlaba el futuro escalafón. Los discípulos históricos de Asúa no fueron designados arbitrariamente, eran simplemente los mejores. La parte general se entendió como un conjunto de temas que se articulaban en torno al texto penal, sin información relevante y completa, como hiciera Jiménez de Asúa. Y ello aconteció durante años. Únicamente, mucho tiempo después, apareció en nuestra imprenta otro tratado de derecho penal, esta vez de la parte especial en 4 tomos, debidos a la sabia pluma del ya citado Antonio Quintano Ripollés, el maestro de mi maestro y mi profesor de licenciatura. Enrique Gimbernat y yo pusimos al día, años después, su imperecedera obra. Asúa fue, en cambio, inflexible con los penalistas españoles que, en atropellado haz, accedieron a la docencia universitaria detrás de él y de algunos de sus discípulos, ocupando sus vacantes durante el franquismo. No olvidó, perdonó ni prácticamente valoró a ninguno, tal vez únicamente a Juan del Rosal. De los más clásicos, respetaba únicamente a Pedro Dorado Montero, catedrático de Salamanca, hombre modesto y lleno de sabiduría, que vivía en una humilde casa a orillas del Tormes, que llegué a conocer en mis 2 cursos de profesor en la ciudad helmántica, que tenía una invalidez en un brazo por un accidente de carro y escribía de pie. Su derecho protector de los criminales le conmovió ideológicamente. Es verdad que su estricta teoría jurídica del delito se comparecía mal con estas ideas, pero junto con el correccionalismo, Dorado iluminó al maestro madrileño. En el antiguo aulario salmantino, Dorado Montero tiene un aula, no muy grande, donde figura su nombre y donde daba sus clases con bancos corridos de madera, sala oscura, con un pequeño ventanal que, comillas, más que luz, engendraban penumbra, como diría después el propio Jiménez de Asúa, lleno de admiración y respeto por aquel. Los principios penales de don Luis Jiménez de Asúa se ceñían al estudio de los problemas que nuestra ciencia planteaba, desde la relación de causalidad, la tipicidad o la culpabilidad, a las circunstancias accidentales del hecho. La teoría de la equivalencia de las condiciones, seguida en nuestra doctrina, presentó un correctivo debido a su prodigiosa cabeza. El carpintero de Binding, que podía responder del adulterio cometido en la cama que él mismo construyó, el que es causa de la causa es causa del mal causado, pues la relevancia típica excluye de raíz conductas no penales. Y ello lo dijo Asúa. Se superaban así la teoría de la causa adecuada, la relevancia o la eficiente, o similares. De igual forma, el tipo, ideado en un principio por Belling, es por mor del principio de legalidad, no cabe ni el hecho ni el castigo. La misma culpabilidad es soberanamente tratada por el maestro. Su estudio del dolo, de sus clases de primer y segundo grado y el eventual y consecuencias igualadas en la pena es absolutamente digno de encomio y quedará para el futuro. Completó el estudio de la eximente del estado de necesidad, sobre la que se había manifestado monográficamente en un par de ocasiones antes. Asimismo, le complacía la teoría de Francisco Carrera, que había traducido los tomos de su amplio programa acerca de la tentativa y su teoría de la equivocidad o inequivocidad respecto a dichos crímenes, para poder tenerla en cuenta o aceptar la impunidad. Jiménez de Asúa, sin dejar de acudir a su cátedra, fue también un destacado político republicano, incluido en el sector moderado del PSOE, lejano de Largo Caballero. Embajador, diputado en varias legislaturas, vicepresidente de las Cortes, presidente de la República en el exilio, participó en nuestro país con intensidad en la redacción de la Constitución de diciembre de 1931, presidiendo las sesiones parlamentarias al respecto e introdujo parte de su pensamiento en la misma. Su moderna estructura, referido a los derechos y libertades o a la organización del Estado, le pertenece. Fueron entre sus materias más destacables, dentro del contexto en el que la norma nace, han de figurar la proclamación de España como República Democrática, la residencia de los poderes en el pueblo a través del Congreso de los Diputados, no existe el Senado, los colores de la bandera y la igualdad de los nacionales ante la ley, la proclamación del Estado laico,
del idioma castellano o la nacionalidad, así como los preceptos dedicados a la organización estatal, a las Cortes, al Gobierno, a la justicia, a la hacienda pública y al aparato dedicado a las garantías y reformas constitucionales, estableciéndose un tribunal así al respecto denominado, que fue la lección magistral de cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de mi amigo de la infancia, el profesor Gómez Orfanel. Como puede verse, la letra legal de la Constitución de 1931 es un compendio de buen orden de gobierno, con independencia de su realización práctica. En ese sentido, tiene una obra, La Constitución Política de la Democracia Española, escrita en 1942. Asimismo, contribuyó poderosamente a la redacción de un nuevo Código Penal de octubre de 1932 y en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 se dejó sentir su criterio al recogerse las medidas de seguridad predelictuales sin tiempo prefijado de cumplimiento. El texto sustantivo vino a sustituir al de la dictadura de 1928, inspirado esencialmente por el catedrático de Sevilla, Federico Castejón. En los primeros tiempos, hasta la vigencia del republicano, volvió a estar en vigor el de 1870, recuperándose el de Primo de Rivera en la inmediata posguerra. El Código franquista es de 1944, que deroga todos los anteriores. Antón decía que los códigos decimonónicos de derecho penal estaban correctamente escritos, que su lenguaje era elegante y comprensible. El patrocinado en 1932 por el maestro madrileño se une a ellos en este aspecto, con una exposición de motivos extraordinaria, tanto en la plasmación del hecho criminal y en todas sus circunstancias, cuanto al especial mandamiento del principio de legalidad en los repertorios de delitos y los penas, formulando con anterioridad por Feuerbach. La pena de muerte en garrote se suprime de su articulado, imponiéndose como sustitutivo la de reclusión mayor, máximo temporal de la privación de libertad, para los delitos más graves, cumplida bajo el régimen progresivo y ejecutada en presidios y prisiones centrales o en prisiones para las mujeres, artículo 81. La República no llegó a elaborar un reglamento de prisiones propio, volviéndose al de 1913, pues se derogó el orgánico de la dictadura de 1930, restableciéndose el mismo hasta el primer franquismo, que fue el de 1948. El orden legal en los libros 1 y 2 del texto sustantivo eran delitos contra el Estado, la sociedad y las personas, lo que se mantuvo hasta tiempos actuales, Código de 1995, en que se trastoca dicha ordenación. La metodología, en cambio, será así la que se mantenga por más de un siglo. Principios generales, elementos del delito, modificativos de la conducta, responsabilidad criminal personal, clasificación y duración de las penas, aplicación de las mismas. La parte aritmética del Código, que diría Pacheco, responsabilidad civil dimanante de hecho típico, costas, las excusas absolutorias y la remisión no libertad condicional. Entre los delitos contra el Estado destacan, por ejemplo, la traición, la piratería, los contra el jefe del Estado, las Cortes, la rebelión, la sedición o acerca de la libertad de cultos. Contra las personas han de mencionarse el parricidio, el asesinato, el infanticidio, el estupro, el rapto, los delitos contra la propiedad, etc. Todos siguen manteniéndose en la actualidad, muchos modificados, y han desaparecido, como es lógico, las faltas del título 3 que también escribió Jiménez de Azúa. Con anterioridad a su exilio definitivo, Azúa fue perseguido políticamente y así fue desterrado a las Islas Chafarinas por el gobierno del Primo de Rivera por apoyar a don Miguel de Unamuno, previamente represaliado. Y también sufrió un atentado en 1936 en el desempeño de sus tareas, del que resultó prácticamente ileso, falleciendo un escolta por el que fueron condenados unos pistoleros miembros de Falange Española. Su muerte en Buenos Aires nos dejó un legado espiritual del que ya he hablado y material. Si bien su documentación política se entregó a la Fundación Pablo Iglesias, el profesor Cobo del Rosal le compró a su viuda, Mercedes Briel, gran parte de su ingente biblioteca jurídica para el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, que él, con ilusión, capacidad e inteligencia, dirigía. Los volúmenes históricos y modernos nos sirvieron a todos durante años. Yo lo tengo, al poder haberlos consultado, como una deuda permanente,
Fue la necesidad económica la causante de la entrega y la científica la responsable de la adquisición. Todos salieron ganando. La lástima fue comprobar cómo también pasaría lo mismo tiempo después con profesores de la talla de don José Antón Oneca o Manuel López Rey, en la que algunos colegas contribuimos a obtener los textos que nos fueron ofrecidos por voluntad de sus propietarios por tener que completar sus ingresos ya en su jubilación. Miguel Polaino, hoy catedrático jubilado de Sevilla, se llevó gran parte de los valiosos libros de Antón a su Universidad de Cáceres, precisamente por mi compra, efectuada al citado profesor López Rey, que me la ofreció en mi despacho de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Tuve acceso a unos extraordinarios libros de penología y de derecho penitenciario, base de mis lecturas y de mis conocimientos, también de otras lenguas que no era el castellano. Hoy algunos de mis discípulos, ¿verdad, Esteban, Enrique?, los utilizan con profusión y aprovechamiento. Además del último caso mencionado, que me afectó directamente, no puedo dejar de señalar ahora que tuve presente en todas las transacciones mencionadas, tanto de la librería Jurídico-Penales de Jiménez de Asúa, acompañando al profesor Cobo del Rosal, en este caso como su director del Instituto de Criminología, como en la de Antón Oneca, pues primero su hijo me la ofreció a mi universidad, que no tuvo fondos suficientes, ni yo tampoco, en reconocimiento a un gran favor que le hice al maestro madrileño al final de su vida. Quiero ir terminando. Como he dicho al principio de la intervención, no pretendo cansarles. Solo traer hoy a colación, con algunos datos, la figura de don Luis Jiménez de Asúa, maestro de penalistas. En este sentido, recuerdo que ahora se le brinda en esta mañana escurialense. En las líneas iniciales de su tratado, comentaba el maestro que algún paisaje argentino, donde escribió su obra magna, levantando su vista hacia el mismo, le recordaban los queridos montes del Guadarrama, cercanos a Madrid, pues él siempre tenía presente su patria lejana. Yo vivo contemplando la misma sierra, sus picos y valles, y no me cabe duda que su mirada me ha inspirado esta breve intervención. Muchas gracias.